Bueno, ahora les invito a tener la lectura de la palabra del Señor en el libro a los Romanos, el capítulo número 3. A partir del versículo 10 hasta el 18 vamos a leer. Romanos capítulo 3, del verso número 10 hasta el 18 inclusive. Dice la palabra del Señor, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se apartaron. A una fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni aún uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con sus lenguas tratan engañosamente. Veneno de áspides está debajo de sus labios, cuya boca está llena de maledicencia y de amargura. Sus pies son ligeros a derramar sangre, quebrantamiento y desventura hay en sus caminos, y camino de paz no conocieron. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Aquí la lectura que vamos a considerar hoy. Y como les comentaba el otro martes, un libro que nunca lo había estudiado, particularmente en forma detenida, o leído así en forma... Sí lo leí continuado, pero no en forma detenida. Y realmente este es un pasaje que no podía pasarlo con una simple lectura, porque despertó en mí un primer interrogante, y es el hecho de lo que en tantas veces el apóstol afirma, como está escrito, como dice el versículo 10. De la importancia que siempre le dio el apóstol y que debemos darle nosotros a todo aquello que está escrito, y que si bien todo lo demás y todas las demás escrituras son palabra de Dios, es notable cómo estos 10 versículos están diferenciados en la forma. No están en bastardillas, porque son parte de las escrituras, pero sí en la forma como están escritos los salmos. Pues es interesante que el apóstol, para afirmar una acusación que viene haciendo, y así él mismo lo dice en el versículo 9, que terminábamos el martes pasado, diciendo: en ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están debajo de pecado. El segundo interrogante que me surgió es ¿por qué tanta insistencia el apóstol en darle tanto lugar a esta realidad espantosa que es el pecado, y que lo hace, y ya es el tercer, y no termina, sino que lo sigue desarrollando a lo largo de todo este libro, un libro doctrinal totalmente, pero que aquí utiliza esta palabra tan fuerte que es una acusación, y que esa acusación tiene un fundamento, y son las Sagradas Escrituras. No era el parecer del apóstol al escribirle esto a los creyentes, tanto judíos como gentiles, que había en Roma,
sino que tiene una absoluta y total base bíblica y apoyo bíblico. Algo hemos visto, no podemos volver atrás en las cosas que hemos dicho el martes y anteriores martes, pero sí es interesante que este pasaje, el apóstol toma varias escrituras desarrolladas en el libro de los Salmos, y la primera es la del Salmo 14, que desarrolla desde el versículo 10 hasta el versículo 13, cuando dice que no es justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a unas fueron hechos inútiles, y no hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Y sobre este pasaje que el apóstol menciona, lo extrae por guía y virtud del Espíritu Santo, nada más y nada menos que de dos salmos conocidos. El primero, el Salmo 14, del 1 al 3, no hace falta que lo busquen, si quieren buscarlo para compararlo, por supuesto, que David escribía: dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Corrompiéronse, hicieron obras abominables. No hay quien haga bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, por ver si había algún entendido, alguien que buscara, alguno que entendido, que buscara a Dios. Y habla de que todos declinaron juntamente y se han corrompido. No hay quien haga bien, no hay ni siquiera uno. Y no solamente esto, sino que también toma el Salmo 53, del 1 al 3, que es muy parecido, pero tiene algunas pequeñas diferencias. Comienza exactamente igual. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Corrompiéronse e hicieron abominable maldad. En el anterior decía, hicieron obras abominables. Y no hay quien haga bien. En eso es exactamente la misma frase utilizada. Y aquí, cuando habla de cómo Dios mira, lo hace desde los cielos, como en el anterior salmo, pero sobre los hijos de los hombres, por ver si había algún entendido que busque a Dios. Lo vuelve a repetir la palabra, lo repite acá el apóstol Pablo, y la definición final de esa visión de Dios sobre la humanidad, sobre los hombres, es que cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. Y no hay quien haga bien. No hay ni aún uno. Esto es categórico y de ninguna manera, como lo repite varias veces en este capítulo, por lo menos yo encontré en este capítulo 4 veces que el apóstol afirma de ninguna manera. Es decir, no hay forma alguna de alterar esta ley escrita en la palabra de Dios en cuanto al discernimiento que hace de la humanidad, tanto de judíos como de gentiles. Y es una acusación, porque así lo dice el apóstol Pablo. Hemos acusado con la autoridad con que Dios le había dado para que ministre el Evangelio del Señor Jesucristo. Luego, a partir del versículo 13, continúa. Si uno lee solamente estos 10 versículos, parece que fuera algo que el apóstol fue pensando y diciendo de sí mismo. Pero es notable, yo trataba de hacerme la composición, por supuesto, basado en todas las cosas que hemos venido considerando todos estos meses. No hay una
absoluta, como podríamos decir, libertad de decir, bueno, voy a poner tal cosa. El apóstol era guiado por el Espíritu Santo, pero se apoya en las Sagradas Escrituras, ya no en su palabra personal, que luego lo sigue desarrollando como palabra de Dios, y es palabra de Dios, sino que aquí le trae a los judíos que estaban en ese lugar y a los gentiles que también eran creyentes que estaban en este lugar, y ya no hace diferencia entre judíos y gentiles. Y así lo dice, hemos declarado que están todos debajo de pecado. Y en el versículo 13 nos dice, sepulcro abierto es su garganta, y con sus lenguas tratan engañosamente. Veneno de áspides está debajo de sus labios. Y aquí utiliza dos textos en el Antiguo Testamento. El primero en el Salmo 5, versículo 9, donde nuevamente David dice, porque no hay en su boca rectitud. Y todo esto tiene que ver con lo que acá dice, llena de maledicencia. Venía a mi corazón, uno podría decir, bueno, de la abundancia del corazón habla la boca. Pero aquí está hablando, y por supuesto es lo que hay en el interior del hombre, no hay rectitud, y sus entrañas, hablando del ser interior del hombre, son pravedades, dice. Y pravedades tiene que ver con iniquidad, con lo perverso, con lo desviado y todo lo que sea también contra la ley de Dios. Es interesante cuando uno lee porque se encuentra con palabras que aquí no están en la declaración que hace el apóstol, pero sí está basado en eso. Y el Espíritu le llevó a escribir estas cosas. Y sepulcro abierto, así dice el Salmo, su garganta y con su lengua lisonjearán. Y vino a mi mente de un hombre conocido mío, ya no está, falleció hace muchos años, muy querido por cierto, pero que habiendo fallecido su señora, creyente también, la extrañaba tanto, tanto diría mi nieto, la extrañaba tanto, que cumplido el año, no sé cómo habrá hecho, pero tenía la necesidad de verla. Y siendo creyente, hizo abrir el cajón para ver cómo estaba. Bueno, nunca hizo comentarios de lo que vio, pero podemos imaginarnos a un año de muerta una persona, cómo estaría, en qué condiciones. Si bien ya cuando están 2 o 3 días, podríamos decir, como decía Marta al Señor Jesucristo, ya hiede. Imagínense un cuerpo en esa condición. ¿No es cierto que a partir de ahí, por supuesto, si bien la sigue extrañando, pero se le fue ese deseo incontenible de querer ver a su amor que había partido? Y es la realidad de lo que somos. En definitiva, lo que ahí pudo ver es el resultado. Y es lo que dice acá, sepulcro abierto. ¿Qué puede salir de un sepulcro abierto? Es lo que dice acá, es lo que sale de la garganta de aquel impío que dice en su boca del necio, no hay Dios, de esa corrupción, de esas obras abominables. ¿Y qué es lo que Dios ve cuando mira desde los cielos? Siempre recuerdo, yo lo escuché solamente 2 veces hablar en forma personal al hermano José María Di Pardo, en la escuela bíblica particularmente. Y en una de ellas me acuerdo tan clarito esos 2 textos que utilizó.
costaba mucho entenderlo, ya estaba en un estado muy avanzado su enfermedad, pero habló de las tentaciones de Cristo y particularmente cuando Satanás en un instante de tiempo le muestra todas las glorias de este mundo. Y el hermano con qué énfasis decía, y con luz del Espíritu, por supuesto, pues de otra manera no se puede entender. La iluminación del Espíritu Santo dice, y lo que él vio fue esto, y nos llevó al pasaje de Ezequiel, donde está Ezequiel, ¿no? Donde está el campo de huesos muertos. Eso es lo que ve el Señor. Un campo de huesos muertos. Y aquí, cuando dice sepulcro abierto en su garganta, es lo que Dios ve y de lo que es acusado el hombre. Me hacía recordar a lo que bien desde el principio le aconteció al hombre, que el pensamiento de ellos era de continuo solamente el mal. Y cuando el apóstol Pablo habla de olor a muerte, en los que se pierden y en los que se salvan, olor de vida. Entonces, fíjense, a mí me trajo a la mente esto el Señor, inmediatamente, cuando estudiaba esto, de la triste experiencia de que era un hermano en Cristo, un precioso hermano en Cristo. No tuvo seguramente el discernimiento uno diría, de hacer semejante cosa. Pero, bueno, el corazón del hombre es así. Es capaz de hacer eso, como hay otros que de pronto, cuando fallece un ser querido, no faltan nunca a su cita del día determinado de ir, estar en la sepultura, estar sentado ahí. Bueno, son costumbres, cosas que hasta que Dios nos da la luz, el entendimiento, bueno, para él fue esa experiencia. Pero esto es lo que Dios ve y lo que nosotros también deberíamos aprender a ver del mundo. Porque una de las cosas que le decía a mi esposa es que cierto es cuando el Señor Jesucristo decía, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque la amistad del mundo es enemistad para con Dios. Y es un mundo que está puesto en maldad, dice el apóstol Juan. Y esa maldad se revela aquí, en este pasaje, la profundidad de maldad. Hasta las entrañas mismas. Y que cuando abre su boca en un sentido, es como un sepulcro abierto, no puede hablar otra cosa que no sea de muerte. Y lo triste es cuando los creyentes aman el mundo, y no digo tener relaciones amigables con personas con el propósito de tener un buen testimonio como corresponde, pero el tema es cuando pasamos de una actitud amigable a una actitud de amor al mundo y a las cosas que están en el mundo, porque ese amor nos aparta de aquel amor que es totalmente contrario, que es el amor de Cristo, que es el amor de vida y que tiene otra experiencia. Pero fíjense todo lo que sale, ¿no?, de estos versículos. Y cuando dice, me llamó la atención, con su lengua lisonjearán, tiene que ver con un salmo, fíjese, con el 140, verso 3, dice, aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Esta es lo que hay debajo de esa lisonjería, que uno dice, bueno, es un lisonjero, es alguien que adula, pero detrás de eso hay algo mucho más perverso, dañino,
y que va contra la ley de Dios, porque tiene que ver también con la iniquidad. Ese lisonjeo que lo compara la palabra de Dios en varios textos, nada menos que con el veneno o la picadura de una áspid. La áspid sería la cobra. Y hay dos tipos de cobra en las escrituras. La cobra que tiene ese veneno mortal, y hay una cobra que le llaman sorda. No sé, no llegué a estudiar tanto, ¿no? Pero que podemos ver todo lo que eso significa, todo lo que involucra el tema de comparar con una serpiente. Por algo es un mal ejemplo desde el Edén, cuando el enemigo de nuestras almas, utilizó una serpiente para justamente inyectar el aguijón de la muerte, que es el pecado en el hombre. Bueno, eso sigue estando en la boca de aquellos que se oponen. Por eso es tan claro y es una acusación tan fuerte que el apóstol tiene que hacer. Y continúa, porque yo decía, pero ¿por qué tiene que ser tan larga la acusación? Si ya somos todos pecadores, ya es suficiente. Pero el apóstol lo hace y el Espíritu lo hace porque tiene este propósito, que nos quede tan claro a nosotros, y nosotros no dejamos de ser distintos. La diferencia con nosotros es que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero y que todavía el Espíritu Santo de Dios tiene que ir formando nuestras vidas, ser hechos a la imagen de aquel que nos creó. Y el límite entre esta actitud y la de un cristiano es una línea muy delgada. Don Armando Di Pardo lo señala como esa línea delgada entre los frutos de la carne, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y es un momento de decisión. ¿Quién domina y quién toma en nosotros? Eso está, desarrollado en la Carta del 90. El peligro que es cuando la carne toma ocasión, porque no es que pasamos a ser no salvos, pero sí podemos llegar a ser creyentes carnales, que es terrible eso. Siempre yo dije, no sé qué es peor, un incrédulo o un creyente carnal. A mi parecer, yo creo que es peor un creyente carnal, porque conociendo la verdad, las cosas que hace lo condenan mucho más y es de escándalo para que el nombre de Dios sea blasfemado y escandaliza a todos los que rodean, comenzando desde su propio e íntimo ser y familia, etcétera, etcétera. Y luego continúa diciendo, sus pies, le leí el versículo 14, ¿no? Cuya boca está llena de maledicencia y amargura. Era lo que decíamos recién. Y eso toma el Salmo 10, verso 7, donde dice, llena está su boca de maldición y de engaños y de fraude. Es como que no se cansa de calificar de distintas maneras todo lo que hay en aquellos, porque así lo dice, ¿no? No hay justo ni aun uno, es decir, todos están bajo esta sentencia. Y debajo de su lengua, vejación y maldad. Términos que de por sí también darían para hablar y entender todo lo que eso significa. Es el versículo 14. Luego en el 15 toma otro pasaje que está en Isaías 59, los versículos 7 y 8, cuando dice, sus pies son ligeros a derramar sangre, quebrantamiento y desventura hay en sus caminos, y camino de paz no conocieron. Y en Isaías 59, 7 y 8 dice, sus pies corren al mal,
y se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay derecho en sus caminos. Sus veredas son torcidas, y cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Y está dentro este pasaje de Isaías de los juicios de Dios con una nación que se apartó y que aquí el apóstol Pablo entonces se los trae, porque eran pasajes conocidos para los judíos convertidos. Luego habrá de desarrollar otras cosas, y el último, el 18, cuando dice no hay temor de Dios delante de sus ojos, en el Salmo 36:1, dice la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor delante de sus ojos. Definiciones también que serían interesantes investigarlas, estudiarlas y conocerlas para tener bien en claro. Y todo esto es de parte de Dios. Para los hermanos, porque le está hablando a los hermanos, no le está hablando a los incrédulos. Esto es lo más interesante del caso. Que le está hablando a los hermanos, porque es una carta a los hermanos amados. Así comienza, ¿no? En el capítulo, en Romanos 1. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz tengáis de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Eso lo dice ahí en Romanos capítulo 1, versos 7. Entonces, nos tiene que quedar claro esto. Vuelvo a repetir, tal vez es también para nosotros, tal vez no, seguro es para nosotros también. Para que siempre tengamos presente que hemos sido redimidos de estas cosas, pero lo notable de esto, que mientras la carne siga estando en nosotros, en potencia esto está. Y la única que lo tiene contenido y sujeto y de alguna manera que no se manifieste es la cruz de Cristo. Después lo va a desarrollar el apóstol. Pero nos tiene que dejar bien en claro nuestra condición, aún como creyentes, que no, por eso luego dirá, ¿será injusto Dios que da castigo? En ninguna manera. Entonces, de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Sí, primero. Y Pedro lo dice, es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Y por qué empezará por la casa de Dios un juicio? ¿Será para ponernos a prueba o porque será que en la casa de Dios hay cosas de estas características que no son agradables a los ojos de Dios? Después empezará el tema de la justificación de la fe, qué es la fe, cómo mira Dios a los creyentes, etcétera, etcétera. Pero primero el apóstol va haciendo todo un desarrollo que tiene que ver con lo que es el hombre, la humanidad, los juicios de Dios, nuestro lugar en eso, y que aún él mismo, no quedaba exceptuado de estas cosas. Y por último también, para terminar con este tema, es decir, para que toda boca se tape, y dice en el 19, que después lo vamos a ver, y que todo el mundo se sujete a Dios. No hay excusas. No hay excusas para nosotros. Y tampoco eso debe serlo desde el punto de vista íntimo del corazón. Que de alguna manera podamos llegar a pensar que esto ya no es para mí. Por supuesto, ¿y quiénes esto lo rechazan? Totalmente. Siempre me acuerdo la experiencia de don Liborio, cuando le dijo a uno de los hermanos de los neotestamentarios que les estaba enseñando, que los ayudaron a constituirse como iglesia,
cuando don Liborio le dijo, todos nosotros somos como trapo de inmundicia. Uy, cómo se puso este hermano. Que era uno de los que estaban acá en Temperley, ¿no? No recuerdo cuál de los dos misioneros, pero no aceptó esa definición. ¿Y qué cosa? Porque si en nosotros existen estas cosas desde el punto de vista espiritual, por eso Dios dirá, Dios resiste a los soberbios. Y el soberbio es aquel que no quiere aceptar, que no quiere entender, que no quiere encuadrarse dentro de esto que es tan fuerte, de todo lo que puede llegar a salir de mí. Por eso siempre decimos, no tenemos idea nosotros de la profundidad de maldad que hay en nuestros corazones. No tenemos idea del trabajo tremendo que el diablo hizo y que Cristo vino a deshacer. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes, a aquel que dice, sí, Señor, esto también es para mí. Ayúdame para que pueda vivir la novedad de vida que es en Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos.